Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, este es el segundo video que realizo respecto al lenguaje algebraico. Primero vimos un video en el cual expresaba en lenguaje algebraico ciertos enunciados que son básicos y elementales para lo que viene. Y en este video ya vamos a ir expresando en lenguaje algebraico algunos enunciados un poquito más elaborados, ¿ok? A través de estos ejemplos. Comencemos al tiro. Miren, acá. Cuando me dicen la diferencia entre dos números, mi recomendación, y en todos los ejemplos que vamos a ver, es que vayamos viendo en la medida que aparecen las palabras de mi enunciado, ir en ese orden anotando acá mi expresión algebraica. ¿Cómo sería eso? A ver, miren. Por ejemplo, si me dicen la diferencia, lo primero que voy a anotar es una diferencia, y la diferencia siempre está representada por una resta. ¿Ok? Entonces, la diferencia es lo primero que apareció, es lo primero que yo noté. ¿Entre qué cosas? Lo que me dicen posteriormente es que la diferencia que voy a establecer es entre dos números. Al decirme dos números, se refiere a dos números cualquiera, no me especifica nada, ninguna letra en específico. Y en álgebra, dos números cualquiera estarían representados, por ejemplo, con la X y la Y. También podría haber colocado la A y la B, o la letra que yo quiera porque se refería a cualquier tipo de número. Entonces, ¿cómo expresamos la diferencia entre dos números? Así, la diferencia entre dos números sería X e Y en este caso, porque yo escogí esas letras. Vamos con lo siguiente. Acá me dicen el doble de A. El doble de A es lo primero que aparece y viene una coma que separa automáticamente. Por lo tanto, yo ya sé cómo se escribe de acuerdo al primer video el doble de A. El doble sería 2 representado por un 2. ¿De qué cosa? De A. No es necesario generalmente que anotemos la multiplicación de acá al medio. Simplemente el doble de A se anota como 2A. Y luego viene otra parte en mi enunciado que dice aumentado en B. Y todos sabemos que aumentado significa sumar algo. Y en este caso lo vamos a aumentar en B. Y siempre tratemos de hacer un vistazo final donde digamos el doble de A aumentado en B, vemos bien si lo anotamos correctamente. El doble de A aumentado en B está correcto. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Con harta fe nomás que lo podemos entender, pero vamos de a poco. Miren, acá hay una diferencia porque acá no hay una coma que separe, sino que toda esta expresión va como unida. Vamos a ver cómo vamos a enfrentar este tipo de enunciados. Miren, lo primero que aparece es la palabra el doble. El doble, y yo sé que el doble siempre lo voy a representar como un 2, pero va a ser de algo. Cuando tú veas que viene el doble de y viene algo más extenso atrás, el doble de A aumentado en B, por ejemplo, tú vas a decir el doble de qué cosa. Y ahí perfectamente puedes ponerle un paréntesis porque sabes que va a ser el doble de algo. ¿Y qué va a ser ese algo? Ese algo va a ser A aumentado en B. Entonces ahí anotamos adentro del paréntesis A aumentado en B. Entonces veamos si tiene lógica lo que anotamos. Acá dice el doble de qué cosa? De A aumentado en B. Entonces el doble, acuérdense que es de todo esto, de A aumentado en B. Entonces traten de ir procesando esta diferencia. Acá la coma nos separaba sí o sí el 2A y quedaba solo. Pero acá es el doble de todo eso. ¿Ok? De a poco vamos a ir acostumbrándonos. El siguiente ejemplo. Lo primero que me dicen es la mitad. Entonces yo inmediatamente voy a anotar una mitad. Una mitad y todavía no sé de qué. La mitad la escribo así, la escribo así, donde vamos a expresar una fracción, ¿ya? ¿De qué cosa va a ser la mitad? De A más el triple de B. Va a ser la mitad de todo eso. Por lo tanto, arriba, perfectamente, le podemos colocar un paréntesis y decimos,
¿De qué era la mitad? De todo eso. De A más el triple de B. Acá me quedó un poquito corto la rayita, pero la extendemos. Entonces nos queda la mitad de A más el triple de B. Y ya sabemos que el triple es 3 por algo, en este caso de B. ¿Sí? Lo que podríamos sacar de aquí sería el paréntesis de arriba, porque ya el hecho que esté todo arriba del 2, en ese numerador, ya indica que está todo agrupado, que todo eso va a tener una mitad, que le vamos a calcular la mitad. ¿Ok? Entonces, en la medida que aparecen las palabras, vamos anotando todo lo que nos piden. Vamos con el siguiente ejemplo. El doble. Yo sé automáticamente que me dijeron el doble, entonces anoto un 2. ¿De qué cosa? Y ahí es donde viene un paréntesis, porque yo digo el doble. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa va a ser el doble? Va a ser el doble de el cuadrado de A. Entonces, adentro del paréntesis yo tendría que colocarle el cuadrado. Eso apareció primero. ¿De qué cosa va a ser el cuadrado? De A. Entonces, con esta expresión algebraica estamos diciendo exactamente lo que nos decían arriba. El doble de qué cosa? De el cuadrado de A. ¿Sí? Recordemos que acá no es necesario colocar una multiplicación, pero lo podríamos hacer. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El cuadrado. Lo primero que aparece es un cuadrado. Yo sé que va a haber un exponente 2 arribita de algo. ¿De qué cosa? Cuando sabemos que viene algo más extenso después, más o menos nomás me quedó el paréntesis. Cuando viene algo más extenso, pongo un paréntesis. El cuadrado. ¿De qué cosa? Del doble de A. De todo eso va a ser el cuadrado. Entonces tú dices, ¿el cuadrado de qué cosa? De el doble de A. Y esto está correcto porque me decían que era el cuadrado del doble de A, es el cuadrado de todo eso, no solamente de A. Por eso es que era necesario el paréntesis. ¿Sí? Siempre tratemos de decir de qué cosa y ese de qué cosa representémoslo con un paréntesis. ¿Sí? Vamos con el ejemplo número 7. El triple es lo primero que aparece y es lo primero que yo voy a anotar. El triple. Y viene, ¿de qué cosa? De la cuarta parte del cuadrado de B. O sea, viene algo bastante extenso, por lo tanto tú dices automáticamente va a ser el triple de algo extenso, porque lo hice como más alto el paréntesis, porque sé que va a haber una fracción, porque dice la cuarta parte, ¿ya? Entonces voy en ese mismo orden. ¿De qué cosa es el triple? De la cuarta parte, primero, va a haber una cuarta parte, así se escribía la cuarta parte de algo, partido por 4 o una fracción con denominador 4, la cuarta parte de qué cosa? Del cuadrado de B. Entonces arriba va a ser la cuarta parte de algo que está arriba, que eso que está arriba es el cuadrado. Anoto primero el cuadrado, ¿cierto? Porque eso apareció primero. De el cuadrado de qué cosa? De B. Cuando lo que venía después del cuadrado es una sola letra, no es necesario un paréntesis. ¿Ya? Entonces, veamos si está correcto lo que hicimos. Es el triple. ¿De qué cosa? Yo voy a decir con paréntesis grande porque después venía harta operatoria. ¿De qué cosa? De la cuarta parte. ¿De qué cosa va a ser la cuarta parte? Del cuadrado de B. Y listo. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia con esta otra expresión de abajo, que es muy similar. Y la idea es que veamos esto, que nos desafiemos y veamos cosas que no son tan sencillas quizá para algunos. Ya. Lo primero que aparece es el cuadrado. Ya. Entonces yo sé que el cuadrado es una potencia de 2. El cuadrado. Pero sabemos que viene harta operatoria detrás, por lo tanto yo sé que este es el cuadrado de algo más o menos extenso. El cuadrado. ¿De qué cosa va a ser el cuadrado? De la cuarta parte
automáticamente si eso apareció después, yo anoto al tiro la cuarta parte. Y la cuarta parte la anoto como una fracción con denominador 4. La cuarta parte, ¿de quién va a ser la cuarta parte? Del triple de b. Arriba va a estar el triple, que se escribe como un 3b. En este caso porque dice el triple de b. Veamos si tiene coincidencia esto. El cuadrado, primero, ¿de qué cosa? Expresado con el paréntesis. ¿De qué cosa? De la cuarta parte, con ese 4 ahí abajo en el denominador. ¿De quién va a ser la cuarta parte? Del triple de b. Entonces, traten de ir repasando una y otra vez esta diferencia, por ejemplo, entre el 7 y el 8, para que vayan comprendiendo mejor. Vamos con la 9. En la 9 lo primero que aparece es la diferencia. Ya, tenemos la diferencia. Por lo tanto, sé que lo primero que voy a anotar es una resta. Listo, voy bien. Pero la diferencia va a ser entre qué cosas. Es decir, acá va a haber algo y acá va a haber otro término. Entonces me dicen la diferencia entre. Lo primero que aparece es el cubo de x y es lo primero que voy a anotar acá. La diferencia entre el cubo de x y qué cosa, y el cuadrado de y. Y el cuadrado de y. Entonces esto ya lo vimos en el primer video, que el cuadrado de y se escribe así, el cubo que también se escribe así, y ahí hemos conseguido anotar en lenguaje algebraico lo que me pedían. ¿Sí? Entonces, claramente esto dice lo que me pidieron. La diferencia entre el cubo de x y el cuadrado de y. Vamos con el ejemplo 10. Y son 12 solamente. Veamos. La diferencia, lo primero que aparece es la diferencia. Por lo tanto, hago una resta. ¿Entre qué cosas? Entre el quíntuple de x, que lo expresaríamos como 5x. Recordemos que estaba el doble, el triple, el cuádruple. Y esto, así se anota el quíntuple. ¿Y qué otra cosa? Y la mitad de y. Y ya sabemos que la mitad de y se escribe la mitad de ¿qué cosa? De y. Y estaría correcto y lista ese enunciado. Vamos con el siguiente. El cubo. Lo primero que aparece es el cubo. Lo anoto primero entonces. ¿De qué cosa? Y viene algo extenso, por lo tanto yo sé que le voy a colocar un paréntesis para anotar de qué va a ser el cubo. ¿El cubo de qué cosa? De la diferencia, por lo tanto anoto una resta. ¿Entre qué cosas? Entre x e y. Así de simple, entre x e y. Perfecto. Vamos con el siguiente. Lo primero que aparece es el cuadrado y yo anotaría un cuadrado. Y como viene algo extenso, yo anoto mi paréntesis. El cuadrado. ¿De qué cosa? De la adición. La adición es una suma. ¿Entre qué cosas? Entre el doble de un número, que lo anotaría como 2x, por ejemplo, porque me dijeron de un número cualquiera. ¿Y qué cosa? Y el triple de otro. ¿Ok? Y aquí está clarito. El cuadrado primero, ¿de qué cosa? Expresado con el paréntesis, de la adición, como representado por una suma, entre el doble de un número y el triple de otro. Y eso, espero les haya servido estos ejemplos. Los pueden repasar, volver a leer, volver a ver cómo se hacían. Y como les dije, ojalá les sea de utilidad. Que estén muy bien.